Anteriormente, los fantasmas solo aparecían ocasionalmente en incidentes inexplicables. Algunos de ellos eran amables e inofensivos, pero otros eran malvados y peligrosos. Hace 100 años, el poder de los espíritus fantasmales aumentó dramáticamente y comenzaron a matar gente por diversión. La población del planeta se había reducido enormemente y los que quedaban apenas podían sobrevivir. Esto continuó hasta la llegada de los maestros espirituales fantasmas, quienes pueden controlar y luchar contra los fantasmas. Cada fantasma está conectado a su guía mediante un elemento fantasmal especial. Estamos en la Academia Phantom Spirit Masters, donde los estudiantes de primer año están discutiendo con entusiasmo lo que sucederá a continuación. Nadie se da cuenta de cómo un hombre alto y sombrío, iluminado por una luz roja, se mueve por el pasillo. Alguien aligera el ambiente diciendo que la vida de una persona común no es tan mala si la comparamos con el hecho de que alguien podría morir en la ceremonia de hoy. En la puerta aparece la silueta de un hombre, de la que emana un resplandor rojo, y todos quedan en silencio. Li Feng es uno de los primeros en notar al examinador, quien dice que ha llegado el momento que puede cambiar sus vidas. Li Feng fue considerado un perdedor desde la infancia porque recibió un objeto espiritual muy extraño, una mariposa con una calavera. Todos intentaron humillarlo y el objeto espiritual fue llamado basura. Pero Li Feng nunca pensó en darse por vencido. Sabía que llegaría el momento en que todos lo tendrían en cuenta. «No soy basura», gritó Li Feng y luchó con todas sus fuerzas contra sus agresores. Y ahora, sentado en la ceremonia en la academia, Li Feng sabía que no tenía ninguna posibilidad de fracasar. El examinador tosió silenciosamente para silenciar a los estudiantes y todos guardaron silencio. El hombre se presentó como el líder de la Asociación de Espíritus Fantasmales y la persona responsable de llevar a cabo la ceremonia. Los estudiantes miraron al examinador con miedo y deleite, y él les dijo a todos que sacaran sus objetos espirituales. Los muchachos comenzaron a sacar y colocar diversos objetos sobre la mesa: amuletos, cuchillos, cuencos. El examinador pidió a los estudiantes que canalizaran su energía espiritual hacia las materias, pero pocos entendieron lo que se requería de él. Li Feng no podía creer que su extraño objeto pudiera sentir y aceptar su energía espiritual. El examinador formó un sello y dijo en voz alta: «Después de un largo periodo de gestación, era hora de liberar su espíritu fantasma». La sangre demoníaca negra comenzó a salir de la taza del tipo gordo, acompañada por el salto constante de la taza. El anillo que una hermosa chica rubia se puso en el dedo comenzó a calentarse y dejó quemaduras en sus largos dedos. El examinador exigió silencio al público y explicó que lo que ocurría era consecuencia de su poder interior, que les ayudaría a despertar su espíritu fantasmal. También había quienes ya estaban derramando lágrimas porque nada había sucedido con su objeto espiritual. Tenían miedo de que ahora tendrían que vivir la vida de una persona común y corriente. El examinador dijo que aquellos cuya materia no tuvo un buen desempeño podrían empacar sus cosas y abandonar la sala. Los que no mostraron ánimo se enfadaron mucho y empezaron a gritarle al examinador, pero éste permaneció tranquilo. Li Feng no pudo despertar el espíritu de su sujeto, pero permaneció calmado exteriormente y trató de analizar la situación que estaba sucediendo a su alrededor. Miró su mariposa y trató de no entrar en pánico como los demás, cuyos objetos tampoco aparecieron. El chico regordete comenzó a insultar al héroe delante de todos, diciendo que no podía esperar nada más del huérfano y su objeto inútil. Li Feng le pidió al chico regordete que no se confiara tanto, ya que incluso sin el poder del objeto sería capaz de darle una paliza. El hombre gordo empezó a insultar a todos aquellos cuyo tema no se había presentado, y entonces uno de los estudiantes de repente saltó, se arremangó y le ordenó al hombre gordo que mantuviera la boca cerrada.
El chico rubio intentó correr hacia el hombre gordo para golpearlo, pero el examinador apareció detrás de él. El tipo estaba contorsionado. Sus piernas comenzaron a tambalearse. Gritaba. Su dolor se transmitía a todos los presentes y había un silencio absoluto. Un segundo después, el tipo yacía medio muerto en el suelo del auditorio, y un grito silencioso se reflejaba en sus ojos vidriosos. Todos estaban asustados. El examinador dijo que todos aquellos cuyos sujetos no habían tenido un buen desempeño debían abandonar la sala inmediatamente. Li Feng se fue frustrado, sin saber qué hacer a continuación, ya que no podía demostrar que no era basura. Cuando salió del aula, Li Feng escuchó al examinador decir que para obtener el control de un espíritu, uno debe hacer un sacrificio y derramar su sangre. Li miró su objeto espiritual y no podía creer que hubiera fallado. No podía imaginar cómo podría continuar viviendo como un debilucho. Mientras tanto, en el auditorio, después del derramamiento de sangre para ofrecer sacrificios a los espíritus, los primeros estudiantes ya gritaban con entusiasmo que ahora se habían convertido en maestros de los espíritus. Los espíritus revoloteaban alrededor del auditorio, atrayendo las miradas de otros estudiantes. Venían en formas completamente diferentes: personas, dragones, monstruos, animales. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Un niño regordete y matón gritó, de cuyo pecho se veía la punta de una espada con un ojo de diamante rojo brillante en la base del mango. Extendió los brazos, levantó la cara hacia el techo, abrió la boca y una fuerte corriente de energía púrpura comenzó a salir de ella. Un espíritu maligno lo estaba devorando. El chico gordo comenzó a transformarse en un hombre fuerte. Sus brazos aumentaron 3 tamaños, sus ojos se volvieron negros como la noche, su espalda se cubrió de alfileres de metal, sus dientes se convirtieron en colmillos. Sacó una cuchilla de su pecho y la tomó en su mano. El hombre poseído se abalanzó sobre uno de los estudiantes en una fracción de segundo, lo golpeó con todas sus fuerzas y casi le cortó el brazo, pero el chico logró escapar. El corte en el brazo del niño emitía un humo negro siniestro y se podía ver parte de su poder espiritual escapando de él. El héroe miró por la ventana hacia el auditorio, con su mente agitada entre el miedo, la conmoción y la confusión, sin saber por qué ninguno de los guardias de la academia intervenía. Li miró al profesor, que permanecía inmóvil. Uno podría pensar que todo iba según lo previsto y que esta era la siguiente etapa del examen. El hombre gordo salió y vio a Li parado allí. La apariencia del hombre gordo era loca. No parecía que fuera un matón que no podía hacer nada antes. Ahora era un asesino a sangre fría. El hombre gordo se abalanzó sobre nuestro héroe, quien, sorprendido, no pudo moverse. Li pensó que todo había terminado y que encontraría la paz. Apareció una luz cegadora y Li levantó la cabeza para ver cómo el ataque de la espada del hombre gordo detenía el espíritu de una hermosa chica con un vestido blanco. ¿Podría esta chica del vestido blanco ser realmente mi compañera fantasma?, pensó Li Feng. Una voz salió del artículo diciendo que la misión de novato se había completado, se había obtenido experiencia y una píldora espiritual fantasma, y los artículos y las recompensas se colocarían automáticamente en el inventario. El fantasma de la niña se dio la vuelta y se ofreció a usar la píldora que recibió para mejorar su nivel de rango F a rango E. Esta píldora no solo aumentaba el espíritu, sino que también aumentaba la fuerza, la visión y la audición del héroe. El hombre gordo nuevamente intentó atacar a Li, pero su compañero espiritual bloqueó su camino. Li miró a la niña y pensó en cómo llamarla. El nombre pareció aparecer en su cabeza. Li se volvió hacia el fantasma y le dijo que ahora su nombre sería Ton Ton. La chica se giró. Su rostro no expresaba ninguna emoción,
pero sus ojos dejaban ver que le gustaba tener un nombre. Mientras tanto, el hombre gordo comienza a aumentar aún más de tamaño. El chakra negro a su alrededor destruye todo a su alrededor. La energía oscura estalla de su pecho y ahoga a todos con su rugido. El examinador dice que el hombre gordo tiene un espíritu maligno de rango D que actualmente está entrando en modo Berserker. Li Feng y Tauntaun se encuentran frente al espíritu maligno y Li está sopesando sus posibilidades de victoria, ya que solo obtuvo nuevas habilidades y su espíritu compañero hace unos minutos. Li Feng entiende que aún no sabe de qué es capaz Tauntaun, pero sabe que sus habilidades son inferiores a las de Fatty, quien se ha convertido en un Berserker. Berserker se lanza instantáneamente hacia Lee, quien se da cuenta de que no solo su visión y audición han mejorado, sino que su reacción también ha mejorado y podrá bloquear su golpe. Lee bloquea el ataque del demonio con una silla, moviéndose simultáneamente para esquivar el ataque, pero la velocidad y la fuerza del demonio no son menores que las de Lee. El demonio, después de haber destrozado la silla de un solo golpe, con un ligero movimiento de la espada, casi alcanza la parte posterior de la cabeza de Lee. Ya se está despidiendo mentalmente del día de hoy, que le trajo un nuevo amigo y nuevas fuerzas. Lee se da cuenta de que alguien lo salvó y detuvo el ataque del Berserker. Lee ve a Tauntaun sosteniendo la espada, la que le salvó la vida. Y entonces sucede lo inimaginable. El vestido de Tauntaun y sus ojos se vuelven de un rojo escarlata. El lazo en su cabeza aumenta de tamaño. Su cabello ondea como un huracán. La hoja simplemente estalla en sus manos. Un chakra rojo y afilado comenzó a concentrarse en sus manos como un torbellino. Reuniendo energía en su mano derecha, Tauntaun la envió directamente a la cara del hombre gordo. Con un segundo golpe poderoso, dejó inconsciente al hombre gordo. Voló una gran distancia, dejó caer la espada y gritó, ya sea de dolor o por el hecho de que el monstruo lo estaba comiendo desde adentro. Un líquido negro comenzó a salir de la boca del hombre gordo. Sus ojos se oscurecieron, sus músculos se desinflaron y cayó al suelo con todas sus fuerzas. El hombre gordo yacía en el suelo y no se movía. No había en él un solo rasgo que indicara que hacía apenas un minuto había sido mucho más grande y exudaba una energía tan increíble. La conexión interna entre Lee y su espíritu compañero le hizo darse cuenta de que la experiencia de su espíritu y la actitud favorable hacia él habían aumentado, y una vez más había recibido la píldora de mejora de habilidades. Lee sintió lo débil que estaba Tauntaun. Necesitaba recuperar su fuerza. Tauntaun regresó al objeto espiritual. Estaba claro que el modo maligno estaba consumiendo mucha energía. Esta situación provocó mucha conversación entre los estudiantes de la academia, quienes admiraban lo fuerte que era Lee y cómo era capaz de lidiar con el espíritu maligno de rango D. El examinador reconoció la fuerza de Li Feng y dijo que si no fuera por él, habría habido muchas víctimas inocentes, incluidas aquellas personas que lo trataron como a un debilucho. El maestro dijo que la ceremonia se completó y que todos los que habían pasado, incluido Li Feng, fueron inscritos como aprendices en los maestros de espíritus fantasmas, después de lo cual se despidió y comenzó a disolverse efectivamente en llamas azules. Los estudiantes y Li Feng dieron un suspiro de alivio, sintiendo que este era el mejor día de sus vidas. El examinador nunca había visto a un espíritu alcanzar el rango E en su primera invocación, ni entendía cómo un buen espíritu podía adoptar una forma malvada que estaba mucho más allá de su rango. Mientras desaparecía, el examinador miró a Li Feng y pensó que aún tendría que sorprender a las personas que lo rodeaban más de una vez. Tal vez se convertiría en un héroe.
Lee sostuvo su objeto espiritual, sintiéndose agradecido mientras sentía la energía brotando de su interior. Lee prometió desarrollar las habilidades de su espíritu y convertirse en el maestro más fuerte. Li Feng vivía en un pequeño apartamento de una habitación en el antiguo distrito central de la ciudad de Louis, un apartamento que le asignó el Estado porque era huérfano. Era tarde. Li Feng estaba acostado en la cama, jugando con su objeto espiritual. Pronunció el nombre Ton Ton. El objeto en sus manos se iluminó con luz, un aura comenzó a emanar de él y la habitación se volvió fría. Unos segundos después, Ton Ton ya estaba sentado en la cama, y Lee le dijo que la gente siente a los fantasmas por una disminución de la temperatura. Lee agradeció a Ton Ton por salvarlo y señaló que había hecho un buen trabajo. La niña no mostró ninguna emoción y no respondió. Lee recibió un mensaje en su panel de control espiritual personal diciendo que su experiencia había aumentado y que su relación con su maestro también había aumentado. Lee se dio cuenta de que todo lo nuevo que le dice o le muestra a Tonton mejora su nivel, y ahora ella puede aprender todo. Lee estaba pensando en cómo construir adecuadamente una estrategia para entrenar a Tonton. Se encontró con el entrenamiento de espíritus por primera vez. También supo que Tonton no era un espíritu ordinario. Lee intentó tocar la cabeza de Tonton. No lo sintió, pero recibió un mensaje en el panel de control que decía que esta acción aumentaba la calificación del compañero en 1 punto. Lee se dio cuenta de que todo se puede enseñar y que la experiencia aumentará. Empezó aprendiendo el alfabeto, lo que amplió su experiencia y sus relaciones. Tonton mostró películas en la televisión. Demostré cómo cepillarme los dientes correctamente y en solo un día gané 50 puntos de experiencia y 10 puntos para mi relación de compañero. Ahora tengo que irme a la cama, dijo Li Feng. Por la mañana tengo que unirme al entrenamiento de los maestros espirituales fantasmas. Feng se acostó y Tonton no regresó al objeto, sino que se puso a observar cómo dormía Lee. Le resultaba muy extraño quedarse dormido con el frío que emanaba del fantasma y bajo su supervisión, pero no podía ofenderla y decirle que no debía hacerlo. A la mañana siguiente, Li Feng caminaba hacia la academia y cuando pasó un autobús, escuchó su nombre y alguien gritó con entusiasmo. Sí, es Li Feng, quien en el primer día de despertar el espíritu pudo derrotar a un espíritu de un rango superior. Todas las miradas de los estudiantes reunidos en la parada del autobús se volvieron hacia Lee. Todos querían tener a esa persona en su compañía, pensaban que sabía algún secreto. Lee se acercó al autobús académico. Un hombre con capucha y capa les decía a los estudiantes que no perdieran el tiempo y tomaran sus asientos. 108. Los estudiantes llenaron el autobús. El aire estaba cargado de incertidumbre y Lee notó que el autobús estaba frío. Hacía frío, como Lee había adivinado, por la presencia de fantasmas. Algunos estudiantes tenían miedo de verlos junto a ellos. Lee no tenía miedo de los espíritus. Sintió la calma de Tonton y comprendió que no dañarían a nadie. Incluso los fantasmas miraron a Li Feng con interés, y los chicos en el autobús no entendieron por qué estaba tan tranquilo. El conserje que estaba sentando a los estudiantes en el autobús entró y dijo que no había nada que temer de estos espíritus y que no causarían ningún daño. El conserje dijo que los fantasmas son compañeros y los estudiantes deben aprender a interactuar con ellos para poder adaptarse a las condiciones de la ciudad exterior. El cuidador señaló que a menudo son los vivos los que deben ser temidos, no los espíritus, y hasta que todos no se den cuenta de esto, no podrán convertirse en verdaderos maestros de los espíritus. Los autobuses llevaban a los estudiantes a través de la plaza del puente hasta una autopista subterránea
más allá de la cual se podía ver desde lejos una enorme pared de oro. El autobús que transportaba a Lee fue el primero en llegar al puesto de control que conducía más allá del muro dorado, y fueron recibidos por 3 guardias que les exigieron que se detuvieran y mostraran sus documentos. El conductor mostró sus documentos y dijo que llevaba a los aprendices a entrenarse en la Academia Fantasma. Tras revisar sus documentos, les permitieron el paso. Los autobuses pasaron por el puesto de control. Los estudiantes estaban emocionados. Querían ver el nuevo edificio donde estudiarían. Los autobuses circulaban por un largo túnel excavado en la montaña, y al final del mismo se veía una luz. Después de salir del túnel, todos los estudiantes se apretujaron lo más cerca posible de las ventanas del autobús. Vieron una pared de oro tan alta y gruesa que era imposible ver dónde terminaba debido al techo del autobús. Uno de los estudiantes dijo que el oro impide que los espíritus entren a las instalaciones de la academia, y todos los estudiantes estaban encantados. El autobús se detuvo, se les dijo a los estudiantes que salieran, y los espíritus también siguieron la salida. 4 autobuses se detuvieron en el edificio principal de la academia, y los estudiantes comenzaron a bajar uno a uno. Li Feng, al bajar del autobús, se dio cuenta de que no habían llegado al edificio central de la academia, sino a una ciudad exterior llamada Lui. El guía condujo a los estudiantes hasta la estatua del gran maestro de los fantasmas, que dio nombre a la ciudad. Li se dio la vuelta y vio una obra en construcción donde la gente trabajaba con fantasmas. Estos fantasmas estaban muy alegres, sonrientes, y parecía que irradiaban calidez, no frío. El entusiasmo por la ciudad disminuyó, y toda la atención se centró nuevamente en Li. Todos intentaron hablar con Li Feng. Nunca había tenido tantos fanáticos que quisieran conocerlo. El viento sopló, y un tornado púrpura se arremolinaba justo en el centro de la multitud de estudiantes. El examinador familiar apareció en la plaza y saludó a los estudiantes. A partir de ese momento, comenzó una prueba de 3 meses en la que los estudiantes debían obtener mapas virtuales que mostraran las casas en las que podrían vivir. Pero para poder entrar en una casa, es necesario derrotar al espíritu que vive en ella. Cuanto más alto sea el nivel de la casa, más fuerte será el espíritu que vive en ella, pero más cómodo será vivir en ella. Li Feng quería conseguir la mansión más genial y demostrarle a todos de que era capaz. La chica más hermosa del primer año corrió hacia Li y lo invitó a tomar el examen juntos. Ella sabía que él era el estudiante más fuerte de la academia. Parecía como si la niña hubiera lanzado un hechizo. Era tan atractiva. Sin embargo, nuestro héroe decidió no sucumbir a su encanto. Sabía que tenía que recorrer ese camino solo. La niña casi lloró porque era la más bella de su círculo y nunca antes había sido rechazada por ningún chico. Li Feng decidió ir en dirección opuesta a todos los estudiantes, a la Plaza de las Mansiones. Según los rumores, allí vivían espíritus muy malignos. No había gente en la Plaza de las Mansiones. Parecía que no vivía nadie allí. Caminando entre las mansiones, Lee sintió un aura negativa tan fuerte que ni siquiera había sentido en el berserker con el que había luchado el día anterior. Lee se acercó a la mansión más grande y vio a un anciano acostado en un banco, quien le dijo que debería buscar otra casa en otra zona. El anciano dijo que a pesar de que esa mansión en realidad fue construida para internos, nadie había entrado en ella en 10 años. Lee preguntó de qué se trataba todo esto y si nadie merecía siquiera una oportunidad. El anciano dijo que muchas personas han intentado mudarse a esta casa, pero todos están muertos, ya que esta casa está habitada por espíritus malignos de rango C e incluso un verdadero maestro fantasma podría no ser capaz de derrotar a tal espíritu solo. Lee pensó por un momento
y comenzó a creer que Tauntaun era un espíritu fantasma de rango E, lo que significaba una diferencia de 2 rangos con los monstruos de la casa, lo cual era muy peligroso, pero se podía usar una píldora para aumentar el rango. Lee usó la píldora y, después de la actualización, no solo se dio cuenta del aumento, sino que lo sintió, ya que su cuerpo también se fortaleció en un 80%. El anciano le gritó a Lee mientras caminaba hacia la casa, tratando de detenerlo, pero Lee ya había tomado una decisión. Sabía que la diferencia entre su espíritu y el espíritu maligno que custodiaba la enorme casa ahora era de un nivel, y comprendió que su modo escarlata aumentaba temporalmente sus habilidades en otro nivel. Calculó fríamente que en el modo especial, el nivel de Tauntaun y el nivel del espíritu maligno serían iguales. Lee entró en la casa, pero no vio ningún espíritu en ella. Estaba cauteloso. Entonces se escuchó un gruñido proveniente del segundo piso, que resonó por toda la casa. Una silueta con ojos que brillaban en rojo apareció en el segundo piso. Lee comenzó a subir. Los escalones crujían, tratando de no mostrar ninguna preocupación por lo que estaba sucediendo. Subió rápidamente al segundo piso, pero el lugar donde había estado el fantasma hacía apenas unos segundos estaba vacío. Lee creyó oír unos golpes en la habitación cercana y corrió en esa dirección. Abrió la puerta de golpe y vio que el ruido provenía de 2 fantasmas, el cocinero cortando el pan y la criada llevando los platos. Una fracción de segundo y los fantasmas se disolvieron en el aire. Los vestidos que llevaban cayeron al suelo. Los platos se estrellaron sobre la mesa. La casa quedó en completo silencio. Lee se puso cauteloso y empezó a escudriñar la oscuridad de la habitación. Un segundo después, un cuchillo apareció detrás de Li Feng, apuntando directamente a su cuello. ¡Ton, ton! Lee logró gritar fuertemente, e inmediatamente apareció una chica, quien dirigió chakra de ambas palmas hacia el fantasma del cuidador de la casa para reflejar el golpe fatal destinado a su amo, y asestar un poderoso golpe propio. Sin embargo, el fantasma reaccionó instantáneamente y se apartó de la línea de ataque, moviéndose a una velocidad tremenda. Tauntaun inmediatamente salió corriendo de la habitación tras él y se preparó para la batalla. Li Feng llamó en voz alta a Tauntaun, que había ido a la batalla, pero ella ya no lo escuchó. Su atención estaba fijada en el fantasma. Detrás de Lee, sintió un chakra maligno y oyó un hacha silbando en el aire, volando directo hacia su cabeza. Logró esquivar la delgada y afilada hoja del hacha, y las botellas que estaban detrás de él se dispersaron. Lee quería salir de la habitación, pero vio que su camino estaba bloqueado por las piernas de otro fantasma. Se dio la vuelta y vio que estaba rodeado por los 3 fantasmas que había visto antes preparando comida. ¿No te advirtieron que en esta casa solo hay espíritus malignos? ¿Por qué viniste aquí? Lee estaba confundido. Tauntaun se había ido y no podía protegerlo. Pensó que todo había terminado. Lee decidió probar sus nuevas habilidades. Estaba seguro de que no solo había mejorado su reacción, sino también su velocidad de movimiento. Lee corrió hacia la salida lo más rápido que pudo, esquivando los ataques de los fantasmas. Y gracias a los dioses, logró cruzar el umbral de la habitación ileso. Los fantasmas rieron a carcajadas y gritaron algo ininteligible tras él. Lee tenía razón y realmente comenzó a moverse mucho más rápido. Se giró hacia la habitación donde habían estado los 3 fantasmas. Vi caer al suelo 3 trajes de sirvientes que llevaban los fantasmas y me di cuenta de que solo aparecen cuando entras en la habitación. Lee decidió probar su teoría. Se acercó a la puerta y puso un pie en el umbral. En ese mismo momento, los fantasmas comenzaron a tomar forma corpórea nuevamente y las cosas comenzaron a elevarse por encima del suelo. Lee se quitó la pierna y la ropa volvió a caer al suelo. Pensó que el fantasma principal
estaba tratando de atraerlo a cierto lugar donde tenía el mayor poder, y probablemente ese lugar sería el segundo piso. Esto es malo porque Tauntaun está en peligro ahora. Necesitamos encontrarla urgentemente. Lee corrió muy rápido por el pasillo en la dirección donde Tauntaun acababa de volar. Necesitaba advertirle a tiempo. Mientras corría más allá del salón de banquetes, Lee vio a Tauntaun rodeada de fantasmas danzantes con trajes de negocios y le gritó en voz alta que saliera inmediatamente de la trampa. Entonces, bajo el techo sobre Lee, apareció el fantasma del cual Tauntaun lo salvó y se dio cuenta de que lo había calculado correctamente, y el fantasma levantó un cuchillo sobre la cabeza de Lee. Lee sacó su espada dorada de su vaina en una fracción de segundo y paró el golpe del fantasma. Después de eso, saltó al techo y golpeó al fantasma en el pecho, pero el fantasma solo sonrió. Lee no podía entender por qué la espada dorada no funcionaba. El espíritu maligno contraatacó de inmediato, pero Lee logró esquivarlo. El fantasma siguió avanzando. Lee retrocedió y solo gracias a sus nuevas habilidades logró esquivar los golpes. Y luego, Lee caminó hacia atrás hacia una habitación. Antes de que tuviera tiempo de cruzar el umbral de la habitación, el fantasma desapareció y su ropa cayó al suelo. Lee se encontró en la habitación donde Tauntaun estaba peleando. Dos fantasmas de esta compañía inmediatamente dirigieron su atención al héroe. Intentó atraer la atención de toda la compañía que estaba causando problemas a Tauntaun y lo consiguió. Ahora lo estaban buscando. Una vez que distrajo su atención, pudo convocar nuevamente a Tauntaun. Tauntaun voló rápidamente hacia Lee y comenzó a encogerse para moverse dentro de su objeto. Los espíritus intentaron detenerla a cualquier costo, pero parecía que no podían tocarla. Lee salió corriendo de la habitación con Tauntaun y los espíritus detrás de él se disolvieron. Los escuchó gritar. Sus voces se volvieron más silenciosas. Estaban perdiendo su poder. Cuando Lee saltó la barandilla desde el segundo piso, escuchó que la ropa de los espíritus caía al suelo de la habitación. Al saltar desde el segundo piso, al aterrizar notó que el piso tenía grietas, y tal vez no aterrizaría en ese piso. Y tenía razón, ya que al caer al suelo, los pies de Li Feng se hicieron añicos y se encontró en un sótano. La caída dejó a Lee mareado y con dificultad para abrir los ojos. Sí, luchar contra espíritus malignos de rango C es un acto muy imprudente. Antes de que el héroe pudiera ver lo que lo rodeaba, Tauntaun apareció del objeto y su garganta se secó. No pudo pronunciar palabra por el shock que experimentó. Tauntaun extendió los brazos frente al monstruo invisible para proteger a su dueño. Gritó con docenas de voces, y ese grito resonó en los oídos como gemidos penetrantes pidiendo ayuda. Este es un monstruo de rango C que absorbe almas para volverse más fuerte y distribuye estas almas en cuerpos para controlarlos. Es por eso que nadie ha salido vivo de la casa. Tauntaun formó espadas con su chakra y las arrojó al monstruo. Sin embargo, el monstruo logró controlar incluso los tentáculos cortados y atacó a Tauntaun. «Ten cuidado, Tauntaun», gritó Li Feng. Cortó los tentáculos del monstruo con una cuchilla dorada y trató de acercarse a Tauntaun para salvarla. Lee logró atacar un segundo antes de que el monstruo agarrara a Tauntaun con sus tentáculos. Salvó a Tauntaun, pero no se dio cuenta de cómo él mismo se encontró en las garras del monstruo, que lo envolvió por todos lados. El monstruo atrajo a Li Feng hacia sí para absorberlo, pero Tauntaun intentó detenerlo. Ella se abrió paso a través de docenas de tentáculos hasta su amo, ya que era imposible permitir que muriera. El héroe cortó a izquierda y derecha con su espada, pero sus fuerzas lo estaban abandonando. El monstruo devoró el cuerpo y el alma de Lee, y él se sintió ligero y tranquilo. En ese momento, el anciano le dijo al examinador
que Li Feng había ido solo a la morada más peligrosa de los monstruos. El maestro corrió a ayudar a Li lo más rápido que pudo. Sabía que solo quedaban unos segundos antes de que ocurriera el desastre. Li ya no sentía su cuerpo. Solo sus últimos pensamientos pasaban por su cabeza. No quería terminar con su vida en ese momento. Intentó invocar a Ton Ton, pero ya no tenía voz. Estaba casi completamente consumido por el terrible espíritu. Ton Ton se dio cuenta de que si no se transformaba en su forma más alta, ambos morirían. Ella inmediatamente tomó una forma escarlata brillante. Una energía furiosa emanaba de ella, pero no era como el malvado que vivía en esta casa. El cuerpo de Li fue engullido por el monstruo. Solo su palma se extendía hacia Ton Ton. Se abrió paso a través de los tentáculos del monstruo hasta la mano de su amo y la agarró con fuerza. Ton Ton atrajo a Li hacia sí con todas sus fuerzas. Era increíblemente difícil para ella. No sabía cómo lidiar con él. Un último empujón y Li ya está en sus manos. El monstruo, que contenía 100 espíritus, comenzó a brillar rojo y a hincharse. Al acercarse al sótano donde estaban Li y Ton Ton, el maestro vio una luz brillante que hablaba de una explosión que se acercaba. El maestro bajó al sótano para ver qué quedaba del prometedor estudiante Li Feng, quien había demostrado coraje y había salvado a todos ayer. Hubo una explosión y el maestro pudo protegerse de ella gracias a su aura. La explosión fue tan potente que se oyó mucho más allá de la casa. El anciano estaba seguro de que nadie sobrevivió, como siempre ocurría. El maestro miró fijamente el polvo acumulado por la explosión y encontró los restos de Li Feng. Imagínese su sorpresa cuando vio a Li Feng vivo, que estaba siendo sostenido por Tong Tong y no quedaba ningún rastro del espíritu fantasma de Rango Se. Ton Ton no soltó a su debilitada dueña y parecía que estaba llorando. Ton Ton se movió hacia el objeto espiritual, y la computadora de mano de control espiritual notó que su experiencia de combate había aumentado en 1000 puntos. Li, frotando el objeto espiritual, agradeció a Ton Ton por salvarlo una vez más de la muerte. El maestro desapareció sin revelar su presencia a Li Feng, quien se sorprendió. Le contó a uno de los miembros de la junta directiva de la ciudad exterior lo que había visto. El nombre del miembro de la junta era Yana. Ella era la líder del gremio de maestros del espíritu fantasma, así como la líder de la ciudad de Louis. Yana estaba encantada de saber que el joven pasante había logrado alcanzar tales resultados gracias a su espíritu único. Estaba pensando en cómo podría utilizar a este chico para sus propios fines, porque la posesión de un espíritu así es un caso único, 1 en 1.000.000 y una vez cada 100 años. Se preguntó si era posible que Li fuera descendiente de una de las familias más antiguas y poderosas que jamás se hubiera visto en la historia. El jefe de seguridad reflexionó sobre cómo el niño había sido ignorado, ya que los niños de esa estatura son vigilados desde la infancia. Cuando se desarrolló por primera vez la magia espiritual, había 4 clanes poderosos en sus orígenes, cada uno con sus propias habilidades únicas. Los ancianos del clan lucharon por el dominio entre los clanes y experimentaron con magia espiritual. Poseían poderes únicos, pero fueron asesinados por uno de los miembros del clan, quien, gracias a la magia espiritual, pudo combinar las habilidades de los 4 clanes. Durante la batalla, el poder de los clanes se dispersó por todo el planeta y, después de cientos y miles de años, absolutamente cualquiera podría convertirse en un maestro espiritual. Reconozco tu fuerza, dijo el anciano. Me sorprendiste. Eres un chico muy capaz. Tengo grandes esperanzas en ti. Conseguir una mansión a los 16 es genial. Li se dirigió a la línea de registro, donde tuvo que escribir sus datos y lugar de residencia. Mientras esperaba en la fila, Li escuchó historias sobre cómo los estudiantes se habían unido como multitud
y habían lidiado con los espíritus débiles, y cómo uno de los muchachos había ido a la plaza de las mansiones y había perdido su espíritu allí en la batalla, y ahora tendría que vivir la vida de una persona común. Fue el turno de Lee de registrarse y le preguntaron dónde se hospedaría. El tipo que registraba la mansión tenía la cara torcida cuando vio la llave de la mansión, 248. El registrador, al igual que los estudiantes que estaban en la fila detrás del héroe, no podían creer que él solo había derrotado al espíritu maligno de la mansión. La multitud comentaba con temor y envidia lo sucedido. No creían que entre ellos hubiera discípulos tan fuertes que pudieran enfrentarse ellos solos al espíritu maligno. El registrador felicitó a Lee y dijo que era el único que, con 16 años, era capaz de vencer a un espíritu de tal nivel y expresó su respeto por él. Lee recibió un teléfono inteligente con 10,000 puntos en su saldo. Ahora es momento de relajarse, pensó Lee, mientras todos continuaban discutiendo lo que había sucedido. Las chicas estaban encantadas con Lee, pues solo tenían 3,000 puntos para todo el equipo, mientras que él solo tenía 10,000. Se preguntaban si podrían vivir en la mansión si lo seducían. Lee llamó a Tauntaun para agradecerle por salvarle la vida. Buen trabajo, Tauntaun. No podría haberlo hecho sin ti. Recibimos 10,000 puntos como recompensa y podemos comprarnos regalos. Quiero que vayas de compras conmigo. Tauntaun asintió y sonrió, algo que nunca había hecho antes. Li Feng estaba muy sorprendido y comenzó a pensar que la conciencia de Tauntaun se estaba desarrollando y que pronto podría comunicarse con ella como amiga. Li Feng fue a las afueras de la ciudad con Tauntaun para dar un paseo y comprar algunas cosas necesarias. Lee y Tan bajaron del autobús en la calle Suzuka y notaron cuántos fantasmas vivían en la ciudad. Lee y Tan se acercaron a una tienda llamada No Barriers, curiosos por ver qué vendían allí. Aunque Lee recibió 10,000 créditos, no iba a derrochar y comprar cosas innecesarias. Primero, quería comprar necesidades básicas. Lee se sorprendió cuando tuvo que pagar 800 créditos por ropa de cama debido a la escasez de productos en ese momento. Lee decidió que no compraría una manta por razones de economía, ya que en verano ya estaba cómodo bajo las sábanas. Estaba a punto de salir de la tienda cuando vio a Tauntaun, que llevaba varias cosas. Tenía muchos paquetes de papel higiénico y servilletas en sus manos. Lee no sabía por qué necesitaba todo eso. Aunque Lee no creía que fuera necesario comprar tanto papel higiénico, no podía rechazar a Tauntaun, porque gracias a ella consiguió una casa y 10,000 créditos. Tuvo que desembolsar otros 639 créditos para comprar papel higiénico y servilletas. Un momento después, Tan ya estaba empujando a toda velocidad un carrito lleno de comestibles. Luego, Tan quería visitar una tienda de ropa de mujer y elegir diferentes atuendos para ella, pero Lee no sabía si necesitaría todas las cosas que estaba comprando. Tauntaun llevó a Lee al departamento de armas, donde probó todas las armas que estaban disponibles para la venta. Al regresar a la mansión, Lee hizo rodar un enorme carro con todo tipo de cosas y gastó más de 9,000 créditos. A pesar de que gastó casi todo su dinero, su relación con Tauntaun mejoró y ella estaba feliz. Tauntaun comenzó a mostrar más emociones y a comprender a Lee de un vistazo. Lee se estaba relajando junto a la piscina de su mansión, pensando en lo que harían a continuación para desarrollarse y lograr su objetivo de convertirse en un maestro espiritual. Primero, necesitan completar alguna misión para ganar dinero, ya que se quedan con los bolsillos casi vacíos. Lee, después de mirar las misiones disponibles, se dio cuenta de que no necesitaban misiones de rango F y E que pagaban hasta 2,000, sino misiones de rango C que pagaban 20,000 de inmediato. Lee fue a las afueras de la ciudad,
a los almacenes de alimentos, donde vive un fantasma de rango C devorando comida de las instalaciones durante varios meses. A pesar de que los almacenes estaban ubicados en la primera línea de defensa, donde debería haber muchos maestros espirituales protegiendo la ciudad, Lee notó que el lugar no estaba tan lleno. Los trabajadores del almacén le preguntaron a Lee si un aprendiz de espíritu fantasma podía completar una misión de rango C, a lo que Lee respondió con un sí rotundo. El anciano le dio al héroe un mapa en el que estaban marcados los puntos en los que se producían con mayor frecuencia pérdidas de alimentos y le dijo que lo siguiera hasta allí. Le advirtieron que probablemente no podría completar esta misión en un día y que tendría que pasar varios días durmiendo en almacenes. Los trabajadores intentaron decirle a Lee algo más sobre cómo atrapar al fantasma, pero él los ignoró y dijo que no necesitaba ayuda ni instrucciones. Los trabajadores discutieron sobre cuántos maestros espirituales fantasmales mueren cada año, enfatizando que los que mueren con mayor frecuencia son los mocosos moralistas que no escuchan a los adultos. Lee se dirigió al punto marcado en el mapa, admirando la belleza de la naturaleza y respirando el aire fresco. Y así, unas horas más tarde, Lee ya estaba al pie de la cueva, que estaba custodiada por dos maestros de la alimentación. Estaban agradecidos de ver a Lee y saber que había venido a ayudarlos a resolver la situación y a darle la espalda al fantasma que los mantenía en tantos turnos. También le dijeron que la cueva no solo se utilizaba para obtener comida, sino también para protegerse en caso de un ataque a la primera línea de defensa de la ciudad y que, por tanto, era estratégicamente importante. La cueva parecía pequeña por fuera, pero era enorme por dentro. Lee dijo que les ayudaría a resolver su problema, entrar en la cueva y no dejar ni una sola mancha húmeda del espíritu. Los guardianes le dijeron a Lee que el fantasma no era peligroso para las personas, pero estaba consumiendo cantidades inimaginablemente grandes de comida y pronto no tendría nada para alimentar a las personas que custodiaban la primera línea de defensa. Los guardianes dijeron que otros maestros espirituales ya habían intentado atrapar al espíritu, pero nunca pudieron encontrarlo, ya que se esconde cuando ve a alguien. Ton, pongámonos a trabajar para encontrar a este espíritu espeluznante y castigarlo al máximo. Ton, como siempre, apareció con su encantador atuendo, y por su apariencia estaba claro que estaba en el negocio y entendía lo que se requería de ella. Ton era tan atractiva que los cuidadores, al verla, comenzaron a babear y se sintieron avergonzados por su presencia. Lee le preguntó a Tong si sentía la presencia de espíritus y cómo podía ayudarla a detectarla. Tong señaló la salida de la cueva, pero Lee no podía entender qué significaba. ¿Qué significa tu gesto, Ton? ¿Quieres decir que el cartel está afuera? En un instante, Ton cambió su aura blanca como la nieve a un chakra rojo escarlata de fuerza explosiva. Un tercer ojo que recordaba al Sharingan de Itachi se abrió en su frente. Sus pupilas desaparecieron. Sus globos oculares se inyectaron en sangre y la calavera y la mariposa en su cabello crecieron. Todos a su alrededor estaban hipnotizados y asustados por la nueva forma de Tonton. Tonton mira hacia la salida donde están los guardias. Es realmente posible que el fantasma esté afuera y es por eso que nadie pudo encontrarlo durante el día. Ton señaló con el dedo y todos quedaron confundidos. Nadie entendía lo que estaba pasando, porque Ton estaba señalando con su dedo a uno de los cuidadores. El conserje estaba terriblemente asustado y no entendía qué hacer. Sabía que no estaba poseído por un fantasma, y en ese momento algo en el bolsillo de la chaqueta del conserje comenzó a moverse y a emitir un brillo verde. El bolsillo continuó moviéndose y emitiendo sonidos que resonaron por toda la cueva. ¿El devorador se esconde en el bolsillo de su chaqueta? ¿Cómo es posible?
Se escuchó un fuerte estallido y una luz verde se derramó hacia arriba, envolviendo al conserje, que ya parecía un zombi aterrador. Sus rasgos adquirieron la apariencia de un anciano. Sus ojos eran más negros que la noche, su piel estaba agrietada y las venas resaltaban. De repente se dio la vuelta y se encontró en el techo. Su boca se volvió negra y se ensanchó hasta sus orejas. Gritó con voz frenética. El compañero del cuidador estaba en un estado de horror salvaje. No sabía qué esperar del fantasma, ya que todos pensaban que no tocaba a la gente. El devorador se abalanzó sobre su compañero con la boca abierta, pero el héroe lo recibió con una patada en la cara. El golpe fue tan fuerte que el devorador en el cuerpo del cuidador fue arrojado 100 metros hacia la salida de la cueva. Sin embargo, esto no lo detuvo por mucho tiempo, y, levantándose en una fracción de segundo, se lanzó de nuevo a la batalla con una sed de sangre aún mayor. Mi cuerpo ha mejorado 2 veces. De un golpe así, una persona normal no habría recogido huesos, pero en su cuerpo hay un fantasma, y ya hace mucho que no es humano. Lee quería atacar, pero entonces intervino Taunton. Su humor era muy débil. Ella saltó, agarró al devorador por el cuello en un solo movimiento y lo atrajo hacia ella. El fantasma se resistió lo mejor que pudo, pero Taunton lo sujetó tan fuerte que no pudo hacer nada y solo emitió sonidos sibilantes. Con un ligero movimiento de su mano derecha, agarró el espíritu a través de la enorme boca del cuidador y lo atrajo hacia ella con todas sus fuerzas. Ella comenzó a sacar el espíritu del cuidador. Este brillaba de color verde y trató de matar al cuidador antes de que abandonara su cuerpo. Taunton arrojó al fantasma como si fuera una pelota de béisbol, dejándolo sin posibilidad de regresar. La luz de la cueva desapareció. Fue tragada por el espíritu verde del devorador. La oscuridad total podía jugar a su favor, ya que podía ver en la oscuridad. Y entonces el héroe se dio cuenta de que no era el fantasma el que absorbía la luz, sino que simplemente los absorbía a ellos. Ahora estaban dentro del fantasma. Así que Lee, no te asustes. Debes pensar con la cabeza fría. No solo debes salvarte, sino también completar la misión. De lo contrario, no habrá dinero para comprar papel higiénico para Taunton. Lee y el cuidador estaban en el territorio del fantasma. Solo un espíritu muy fuerte puede crear su propio territorio dentro de sí mismo, de modo que nadie de afuera pueda ver lo que está sucediendo adentro. ¿A dónde se fue todo el mundo? ¿A dónde desaparecieron el dueño y el cuidador? ¿Dónde está toda la gente? ¿Y cómo lograron desaparecer en un instante? Una lengua morada apareció de la nada e intentó agarrar a Lee, pero él logró esquivarla. Pero la lengua agarró al cuidador y comenzó a apretarlo tan fuerte que empezó a perder el conocimiento. De repente, la lengua atrajo al cuidador hacia sí, y éste ya volaba hacia la boca del territorio del fantasma, y el héroe no podía hacer nada al respecto. Intentó saltar y agarrar al prisionero para sujetarlo y evitar que el monstruo se lo llevara, pero en el momento del salto, su pierna acabó en otra boca dentada, lo que no le permitió realizar el salto. Lee inmediatamente sacó una espada dorada y la metió con todas sus fuerzas en la boca que sostenía su pierna. Golpeó y golpeó con la hoja la boca y los dientes del monstruo, pero no hubo reacción. El héroe vio un resplandor rojo cuando aparecieron unos colmillos y sintió que lo derribaban. Se dio cuenta de que estaba siendo absorbido por una de las muchas bocas y que estaba condenado a morir a menos que Taunton apareciera nuevamente. Y entonces Lee la vio, como siempre la encantadora y terrible Taunton, con su cabello ondeando, al igual que su vestido. El héroe, que estaba casi al borde de la caída, vio que ya no estaba en el territorio del fantasma, lo que significaba que Taunton lo había destruido después de todo. Como siempre, se alegró mucho de verla, en momentos en que se enfrentaba a una muerte inminente.
En el panel de control del espíritu apareció información sobre la experiencia adquirida y la nueva capacidad de absorción. Tonton caminó nuevamente hacia su amo con lágrimas en los ojos. Pensó que ya no podría encontrarlo. Sus ojos mostraban preocupación por el héroe. No sabía si todo estaba bien con él. No te preocupes, Tonton, estoy bien, dijo el héroe y acarició el cabello del fantasma. Ella sonrió. Unas horas más tarde, Lee regresó al departamento de comida y debido a su regreso anticipado, nadie podría haber pensado que la misión se completaría. Todos pensaron que se había rendido. El jefe del departamento de comida miró a Li Feng con grandes ojos redondos, sin comprender cómo era posible lidiar con un fantasma de tan alto rango tan rápidamente. Un especialista que mide el aura de los fantasmas confirmó que el aura maligna ya no está en la zona. El jefe del departamento de alimentación se disculpó por subestimar a Lee y le agradeció por el trabajo realizado. Luego le informó que la recompensa por la misión se acreditaría en su cuenta. A última hora de la noche, Lee le dijo a Tonton que habían recibido una recompensa de 15,000 créditos y que su próxima misión elevaría su nivel al rango C. También podrá crear un territorio fantasma como el que derrotó hoy. Con cada mejora, tu fuerza y potencial crecen y se abren nuevas oportunidades, pero ahora cada nueva habilidad es más difícil de subir de nivel. También apareció la posibilidad de absorción de fantasmas, y Lee señaló que tuvieron suerte de encontrarse con un fantasma débil de rango C hoy. En 3 días, las habilidades de Tauntaun deben elevarse a un nuevo nivel, y para ello, debe completar tantas misiones de rango D como sea posible. Necesitamos encontrar una nueva misión. Vamos a intentar reservarla en la ciudad, ya que la reserva online está congelada por alguna razón. 3 aprendices estaban sentados en un café y discutían cómo alguien había tomado todas las misiones de rango D y se habían unido y querían tomar una misión para todos. En ese momento, Lee y Tonton estaban llevando a cabo misiones de rango D una tras otra, y fue debido a ellos que otros no pudieron tomar estas misiones. El trabajo en equipo entre ambos sorprendió a las personas, que se dieron cuenta de lo mucho que ya habían logrado solos, sin formar equipo con otros aprendices. Todos comenzaron a llamar a este dúo los superhéroes del mundo fantasma. Nadie podía interponerse en su camino. Hacían su trabajo como profesionales. Con cada misión, los puntos de experiencia, las interacciones y los créditos de misión aumentaron, y también recibieron la siguiente píldora. Cuando recibieron la píldora después de otra victoria, Lee y Tan decidieron descansar y ganar fuerzas. Es hora de subir de nivel al rango C para pasar a la siguiente etapa, más difícil, en el camino hacia la consecución del título de Spirit Master. Es interesante ver cómo se ve tu territorio fantasma Tonton. Intentemos activarlo y veamos cómo podemos usarlo en la batalla. La segunda línea de defensa en algún lugar de las montañas se ha creado un territorio fantasma, evaluado por miembros del Consejo de Señores Fantasmas en Brang. Los miembros de rango B del Consejo Fantasma de la ciudad de Liwu vieron el territorio fantasma desde lejos y decidieron verificar qué estaba sucediendo y quién lo creó. Querían apoderarse de lo que había en ese territorio y destruir al propio fantasma, y decidieron que 3 maestros de su rango podrían lidiar fácilmente con un fantasma de su mismo rango. El territorio del fantasma parecía el vasto territorio de la finca de un caballero rico. Examinaron las habitaciones cercanas, pero no encontraron nada en ellas. Vieron una puerta cerrada y esperaban que el espíritu estuviera detrás de ella. Uno de los miembros del escuadrón pateó las puertas con todas sus fuerzas, provocando que salieran volando en todas direcciones. ¿Qué vieron cuando las puertas se abrieron ante ellos? 370. El vestido rojo brillante del ritual de una geisha simboliza la muerte y la destrucción inminentes. Comenzaron a examinar la habitación con la esperanza de entender qué estaba pasando allí
¿Y quién era el dueño del territorio? Esto fue muy extraño, comentó uno de los tres maestros. Si hubiera un espíritu maligno aquí, entonces nuestros fantasmas seguramente habrían reaccionado, pero tal como están las cosas, no siento que haya nadie aquí. Uno de los maestros se miró en el espejo de la pared y, presa de un horror salvaje, empezó a gritar furiosamente. El espejo reflejaba la cabeza de una niña fantasma. La acción se desarrollaba de noche. Esto realmente asustó a los maestros. La niña en el espejo comenzó a dibujar algunos símbolos en su frente con un pincel y pintura roja. El tercer maestro gritó a todo pulmón, atrayendo la atención de sus compañeros hacia el espejo. ¡Sal, fantasma!, gritaron los maestros espirituales, y, temiendo un ataque, dividieron las zonas de control de visibilidad. Lo que más les asustaba era que no podían invocar a sus fantasmas, sino que corrían un gran peligro y tenían que confiar únicamente en sí mismos. Y entonces el maestro mayor se dio cuenta de que este territorio fantasma rompe la conexión entre el fantasma y la persona que se encuentra en él. Intentaron correr hacia la salida, pero alguien ya estaba en su camino, golpeando muy fuerte la puerta. Algo con ojos rojos como la sangre y una capucha irrumpió en la habitación y comenzó a alcanzar a los maestros, quienes corrieron aterrorizados hacia donde quiera que miraban sus ojos. Todo lo que quedó del territorio del fantasma fueron astillas de madera y fragmentos de piedra. Cerca de allí yacían los cadáveres de los maestros de rango D. También eran miembros del gobierno de la ciudad de Lewis. El presidente de la junta y sus asistentes acudieron al lugar de la muerte de los tres subordinados y quedaron horrorizados por la escena que presenciaron. Llevamos meses siguiendo a este fantasma y no podemos atraparlo. Quiere algo que se encuentra en nuestra ciudad. ¿Qué crees que quiere de la ciudad? ¿Quizás solo quiere destruir al gobierno? Todavía no hemos podido encontrar ninguna información significativa sobre este fantasma. Los expertos llevarán los cuerpos a la base e intentarán averiguar al menos alguna información sobre el fantasma. Crearé clones de sombra y los enviaré junto con los grupos para ayudar. Y notificarás a los maestros espirituales que no participen en misiones fuera de la ciudad. Mientras tanto, el héroe se sorprendió de que todas las misiones de rango C en el programa fueran gratuitas y nadie quisiera realizar una misión fuera de la ciudad. Li Feng decidió que, ya que él y Ton Ton estaban afuera, ¿por qué no probar sus nuevas habilidades en una pelea real? Y aquí es el lugar donde debería comenzar la misión. Es extraño que ni siquiera puedas escuchar el balanceo de las hojas. Vio a los campesinos colgados de las ramas de los árboles y se preguntó quién les hacía esto a los pobres, quién levantaba la mano. ¿Podría ser este el fantasma de un ahorcado que se divierte de esta manera? No había nadie en el bosque excepto los ahorcados. Lee se puso cauteloso. Es extraño, podría jurar que ya vi a este muerto hace media hora. ¿De verdad estoy dando vueltas en círculos? Se oyó un ruido extraño de ramas rompiéndose. No entendía lo que estaba pasando. Se escuchó un extraño gruñido y el héroe no entendió lo que estaba sucediendo mientras más cadáveres comenzaron a colgar sobre él. Li Feng adoptó una postura de lucha y se preparó para la batalla. Sus reflejos estaban en un alto nivel. Se dio cuenta de que había entrado en un territorio fantasmal que parecía un bosque de frutas, pero el enemigo ya se acercaba por detrás. Li Feng esquivó el golpe e intentó agarrar el cabello del fantasma, pero era intangible. El cabello del granjero ahorcado se enredó alrededor de la garganta del héroe y comenzó a estrangularlo, y no pudo pronunciar palabra. Pero entonces apareció Ton Ton y pudo liberar la garganta del héroe del cabello fantasmal. Mientras el héroe tosía, Ton Ton ya estaba listo para comenzar la batalla y tenía la intención de ganar. Los otros fantasmas ahorcados también comenzaron a atacar al héroe y a su amigo, pero Ton Ton se había transformado en su forma más alta. Ahora llevaba un vestido rojo brillante y un lazo agrandado.
El cabello largo y fantasmal de los granjeros ahorcados fue destrozado por el toque de Tauntaun, pero los fantasmas, sin escatimar esfuerzos, continuaron atacando. No tenían conciencia, estaban controlados por un fantasma desconocido. Tauntaun usó el poder de la llama destructiva y los enemigos comenzaron a derretirse sin alcanzar a los héroes. Un momento después, los héroes ya estaban de pie, examinando la cuerda mágica de fantasmas que habían recibido como recompensa. Li Feng se sorprendió por una victoria tan rápida. Junto con la cuerda, los héroes también recibieron una píldora mágica que podía aumentar su nivel. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, se hablaba de un fantasma que vivía fuera de las puertas de la ciudad y que estaba destruyendo a poderosos maestros espirituales. Debido a esto, los líderes de la ciudad decidieron cerrar las puertas principales para evitar pérdidas innecesarias entre los maestros espirituales. Se hablaba de que debido al aumento del número de espíritus malignos, los maestros se enfrentarían a un exterminio gradual. No se olvidaron de discutir sobre Li Feng, quien a una edad tan joven fue capaz de derrotar a monstruos tan poderosos y ocupar la mansión. Los espías estaban recopilando información. Los espías discutieron la veracidad de los rumores sobre el fuerte espíritu de Li Feng. Planearon matar a un estudiante afortunado, capturar a su compañero espiritual, venderlo y convertirse en los más ricos. Ha caído la noche, estamos observando la zona de las mansiones, donde se encuentra la mansión recibida por Li Feng. Los espías caminan por el área de la mansión y se enteran por uno de los estudiantes que el héroe no ha estado en casa durante varios días, ya que está en una misión fuera de la ciudad. El estudiante también revela que Li Feng es el único estudiante que completa misiones fuera del muro, y su espíritu casi ha alcanzado el rango C. Los espías no le dijeron al estudiante por qué buscaban a Li Feng. Dijeron que simplemente estaban interesados en ver a un maestro espiritual tan famoso. Los espías discutieron sobre su suerte. Creían que como el héroe estaba detrás de la muralla y todos los amos estaban en la ciudad, nadie podría ayudarlo. Después de matarlo, planearon usar la bolsa mágica para sellar el espíritu del héroe para poder venderlo más tarde. Somos transportados al lugar de descanso del héroe y su espíritu fantasmal. Tonton ha cercado el campamento con sellos protectores y está custodiando al dormido Li Feng. El héroe se despertó, salió de la tienda y vio que Tonton tenía frío y estaba aburrido. Él le agradeció su servicio responsable y le acarició la cabeza. Ella estaba feliz. Sacó su teléfono inteligente del bolsillo para buscar la siguiente misión de rango C. Vio que había recibido varios mensajes que hablaban de la aparición de un espíritu maligno, por lo cual todos los maestros habían partido hacia la ciudad. Comprendió por qué todas las misiones fuera de la ciudad estaban libres. Su compañero de clase también le envió un mensaje sobre unos hombres sospechosos con capas que estaban interesados en su progreso y le dijeron que tuviera cuidado. El héroe se dio cuenta de cómo podían rastrearlo usando la tabla de misiones generales. En este momento, él es el único fuera de la ciudad donde se puede completar una misión de rango C, por lo que una vez que la seleccione, se marcará como en progreso y así es como descubrirán su futura ubicación. El héroe se dio cuenta de que no podía dudar, de lo contrario, lo perseguirían de cerca. Para engañar a los cazadores, eligió una misión en las montañas, donde vivía un espíritu maligno que mataba a los leñadores, y él mismo fue en misión a una cantera de piedra. Sin perder tiempo, el héroe emprendió un viaje que le llevaría 50 kilómetros. Li Feng llegó a una cantera de piedra donde vivía un fantasma, derrumbando cuevas y matando a los trabajadores de la cantera. El héroe decidió no avisar a nadie de su llegada para ganar tiempo y poder salir de allí antes de que llegaran los cazadores de fantasmas. Como se esperaba,
el héroe pudo llegar a la cantera para la misión, y una notificación en la lista general de tareas indicaba que estaba en una misión en el bosque. Los cazadores de fantasmas corrieron inmediatamente a la zona boscosa, con la esperanza de adelantarse al héroe y tenderle una trampa. Después de un tiempo, llegaron al lugar de la misión y estaban seguros de haber llegado antes que el héroe. Los cazadores decidieron tender una emboscada en una colina alta y esperar a Li Feng allí. En ese momento ya se estaba librando una batalla en la cueva número 3 de la cantera de piedra. Li Feng y Ton Ton volaron al monstruo de rango C en pedazos y lo enterraron en esa misma cueva con una poderosa explosión. Después de esto, el héroe llegó a las instalaciones de la administración para aceptar oficialmente la misión. Dijo que había destruido el fantasma de piedra, que era el objetivo de la misión en la cantera de piedra. El gerente dijo que todavía nadie había asumido oficialmente esta misión. Li Feng dijo que el hombre no tenía la información correcta y presionó cuidadosamente el botón detrás de su espalda para aceptar la misión. El hombre volvió a mirar el diario electrónico y vio que efectivamente la misión había sido aceptada. Los cazadores también vieron una notificación sobre la aceptación de una misión en la cantera y no sabían a dónde debían ir. El cazador mayor sugirió separarse para asegurarse de no perder a Li Feng. Los cazadores acordaron esperar al niño, y quien lo viera primero informaría a su compañero. El cazador mayor llegó a la cantera y comenzó a averiguar quién había asumido la misión de destruir al fantasma de piedra. El gerente informó que el joven había destruido el fantasma y se fue hace unos 15 minutos y huyó. El hombre dijo que no sabía exactamente a dónde fue el niño, pero podía indicarle la dirección general. El cazador arrojó al gerente al suelo y avanzó a toda velocidad en la dirección indicada. El gerente se sorprendió por tal trato por parte del maestro de los fantasmas y creyó que no era digno de ese título. Tomó su teléfono inteligente y comenzó a escribir algo, mirando en la dirección hacia donde el cazador de espíritus malignos había huido recientemente. Li Feng recibió un mensaje en su teléfono que decía que hace unos minutos un maestro espiritual con una capa apareció en la cantera y preguntó por el héroe. Al parecer, hace 3 horas, Li Feng le pidió al gerente que informara a cualquiera que lo estuviera buscando que el héroe había huido en cierta dirección hace 15 minutos. El héroe informó a Tauntaun que el plan había funcionado y sus perseguidores se habían separado, ya que solo uno de ellos había llegado a la cantera de piedra. Están seguros de que el héroe acaba de salir de la cantera de piedra y estará esperando el comienzo de la siguiente tarea, que el héroe acaba de aceptar oficialmente a través de la aplicación. Sin embargo, cuando Li Feng confirmó la misión, esta ya se había completado y el fantasma maligno del agua había sido derrotado. Li Feng determinó dónde estaban ahora los cazarrecompensas y decidió organizar su propia cacería, ya que sus acciones los habían llevado a una trampa. Uno de los cazadores informó a su compañero que el héroe había elegido una misión en la cueva de agua fría y que intentaría llegar allí antes que él para preparar una emboscada. Li Feng ya tenía su propio plan y no tenía intención de caer en la trampa de los cazadores. El héroe sintió su fuerza y la fuerza de su espíritu, sintió pena por aquellas personas que pensaban que podían matarlo. Mientras todos pensaban que Li estaba en la cueva de agua fría, él se dirigía hacia el monte Xiaofen, desde donde se suponía que se dirigía uno de los cazadores. El objeto espiritual fue iluminado por la luz, esto es, Ton Ton, sintiendo la presencia de espíritus malignos. Ella inmediatamente apareció en su forma más alta, con un vestido rojo y con ojos brillantes sin pupilas. Ella abrazó al héroe y su vestido comenzó a envolverlos a ambos, creando una poderosa barrera protectora. Y no en vano, un meteorito rojo pasó volando junto a ellos como un cohete. Su energía era asombrosa.
El héroe miró el meteorito moviéndose a gran velocidad y no entendió lo que estaba sucediendo. Li Feng se dio cuenta de que un poderoso fantasma volaba sobre ellos, por lo que Tauntaun lo ocultó con su energía. Li pensó que nunca la había visto poseer tal habilidad mágica antes y se dio cuenta de que con cada batalla estaba descubriendo nuevas habilidades. El sistema de bonificación fantasma le dio a Li la oportunidad de obtener una habilidad aleatoria para Tauntaun. Obtuvieron la capacidad de restaurar objetos mágicos dañados. Para activar la habilidad, era necesario colocar un elemento de regeneración en la mano del fantasma. Li decidió restaurar la cuerda hecha con el cabello de los muertos, que estaba controlada por el fantasma de rango C. Ahora esta cuerda podría usarse para atar fantasmas malvados. A Li le gustó el hecho de tener un objeto así, porque a menudo una persona no puede tocar un fantasma para detenerlo. El héroe oyó las voces de 4 viajeros vestidos con capas que se dirigían a él. El héroe los reconoció por sus capas especiales. Eran personas que trabajaban para el gobierno de la ciudad. Le preguntaron a Li qué estaba haciendo solo tan lejos de la ciudad principal. Sin esperar respuesta, le dijeron que si no quería morir de una muerte terrible, necesitaba regresar a la ciudad. El héroe se dio cuenta de que la gente del equipo de gobierno estaba rastreando la luz roja que había cruzado el cielo unos minutos antes. El héroe pensó que tenía mucha suerte de que él y la luz roja iban en direcciones diferentes. Mientras tanto, en el campamento de defensa fronteriza se discutía el interrogatorio de los maestros de rango B asesinados. Se determinó que los maestros ni siquiera podían invocar a sus espíritus, y dado que 3 maestros de rango B no podían ser derrotados ni siquiera por un espíritu de rango A, estaban siendo perseguidos por un fantasma de poder desconocido. La alcaldesa recibió una llamada de una chica de su equipo que le dijo que estaban siguiendo el rastro de un meteorito rojo y que se habían encontrado con un estudiante en las afueras de la ciudad. Una chica del equipo le pidió al jefe de la ciudad que informara esto a la Academia de Espíritus Fantasma. Cayó la noche y el héroe llegó al monte Xiaofen. Esperó con la esperanza de encontrar a uno de los cazadores que quería matarlo. Li Fengse dio cuenta de que la mejor vista del área era desde esta torre en ruinas y que los enemigos probablemente estaban escondidos allí. El cazador estaba hablando por teléfono y ya había sido informado de que el monstruo en la cueva de agua fría había sido destruido antes de que llegara el cazador mayor. Mientras se desarrollaba la discusión sobre la venta de Tauntaun después de matar al héroe, Li Feng ya estaba detrás del bandido. Llamó a Tauntaun para que se ocupara de él antes de que llegara el segundo cazador. Tauntaun se abalanzó sobre el hombre, pero éste sintió su energía y esquivó el golpe. Invocó a su espíritu, un fantasma con cara de gato. Comenzó una batalla entre 2 fantasmas. El gato era un espíritu de rango C. El héroe decidió no quedarse al margen y tratar con el maestro espiritual. Sacó su espada dorada y, rodeando la espalda del enemigo, la blandió para destruirlo. La espada entró directamente en el pecho del enemigo. Este gritó y un brillo verde apareció de su pecho como su espíritu. En ese momento, el espíritu con cara de gato gruñó con todas sus fuerzas y lanzó una energía de poder desconocido alrededor de todos los presentes. Su energía absorbió todo a su alrededor. Activó su territorio fantasma. Decenas de gatos comenzaron a aparecer alrededor, sus maullidos resonando en la cabeza del héroe. El fantasma con cara de gato dejó escapar un rugido loco. Estaba claro que estaba invocando a los espíritus de gatos muertos. Comenzó a señalarles al personaje principal y su fantasma. Los gatos muertos se abalanzaron sobre sus oponentes con la esperanza de arañarlos y tomar sus almas. Pero Tauntaun ya estaba formando el sello de la técnica de la bola de fuego. A los gatos supervivientes les quemaron la cola, mientras que el resto quedó sin cenizas.
Li Feng se sorprendió por el nivel en el que se desarrollaba la batalla. Los explosivos eran tan potentes que todo lo que vivía en un radio de 1 kilómetro se disolvió en llamas. Pero algo increíble sucedió y Li se encontró en el territorio fantasmal de Tauntaun. Al ver las atracciones, Li pensó que Tauntaun en realidad todavía era un niño. Carrusel de animales domésticos de aspecto loco, una locomotora de vapor y juguetes de peluche que se movían en la misma dirección. Caminaron hacia el cazador de fantasmas herido que se agarraba el pecho. Los locos vehículos estaban casi cerca del enemigo y listos para atacar. Pero el fantasma con cara de gato resistió el ataque y defendió a su dueño. El cazador saltó hacia atrás desde la línea de ataque y pensó que el poder de Tauntaun no lo alcanzaría. Sintió un aliento fétido y una risa nerviosa. Era como un payaso en un circo. El cazador nunca había estado tan acertado como ahora, pero ya era demasiado tarde. La enorme cabeza del payaso lo alcanzó y abrió la boca sobre su cabeza. Una fracción de segundo y el líquido rojo del cuerpo del cazador se dispersó en diferentes direcciones. Li Feng notó que el aura verde fantasmal que había acompañado al cazador hasta ahora había comenzado a desaparecer. El territorio fantasmal de Tauntaun y el espíritu con cara de gato comenzaron a desaparecer al mismo tiempo, pero no terminaron en el mismo lugar en el que estaban antes de que comenzara la batalla. Era una especie de territorio de amortiguación. El fantasma con cara de gato se apresuró a cruzar el puente y Tauntaun se apresuró a alcanzarlo. Li Feng no pudo detenerla. Ella no escuchó su llamado. El fantasma del enemigo logró volar hasta el monasterio. Después de eso aparecieron allí unos zapatos. Eran unas zapatillas mágicas. Li no sabía qué eran ni qué peligro entrañaban. Tauntaun ya estaba en el umbral del monasterio, cuando el héroe decidió usar la cuerda mágica para detener a su compañero. Sin perder tiempo, lanzó la cuerda hacia su fantasma con todas sus fuerzas, y en el último segundo logró agarrarla y arrastrarla lejos del monasterio. La atrajo con tanta fuerza que ella se estrelló contra él y lo derribó. Se encontraron cerca del lugar donde recientemente había comenzado su batalla. El héroe le preguntó a su fantasma cómo se sentía. Ella le mostró los zapatos rojos bordados que estaban en el umbral del monasterio. Li Feng no sabía si podían tener poder espiritual. Mientras tanto, a varias decenas de kilómetros de distancia, un espíritu maligno de rango desconocido atacaba al equipo del alcalde de la ciudad. El espíritu maligno voló directamente hacia 4 maestros vestidos con capas de la administración de la ciudad. En el último momento, el cohete rojo giró y voló en la otra dirección. El equipo de administración pensó que el fantasma presentía que un objetivo más importante estaba cerca. Mientras tanto, a Li se le pidió que usara la píldora fantasma y subiera al rango B. Se elevó el nivel de Tauntaun y se recibió un mensaje del sistema que indicaba que era necesario seleccionar un nuevo elemento espiritual y vincularlo al espíritu de su propietario. El héroe rebuscó en su bolso y decidió escoger los zapatos que Tauntaun había estado intentando conseguir con tanto esfuerzo. El sistema notificó a Li Feng que los zapatos debían ser devueltos a la novia con su vestido de novia sin morir. La flecha roja voló a máxima velocidad. Sentía que pronto alcanzaría lo que tanto había estado buscando. La flecha roja resultó ser un fantasma con un vestido de novia rojo. Estaba volando tras sus zapatos. Li Feng estaba en peligro.